Bien, entonces les decía que la inductancia o autoinductores van a permitir ese corte de energía eléctrica en el organismo de manera instantánea. Es como un botón de encendido y apagado, ¿no? Solamente que cuando está la corriente eléctrica fluyendo del equipo hacia el paciente, en los equipos de electroterapia van a tenerlo como el stop, ¿no? El alto para cortar inmediatamente. Luego, el otro término que vamos a ir utilizando y que se maneja constante es la capacitancia, que es el campo de condensador de la energía. ¿Qué significa? En esto vamos a considerar la carga eléctrica de los electrodos. Se van a traer la corriente eléctrica si son de signos opuestos y se van a repeler cuando son del mismo signo. Este efecto de capacitancia nos va a permitir trabajar dos situaciones. La iontoforesis, cuando utilicemos un electrodo activo de carga, por decirles, positiva, y utilicemos un medicamento igual, diclofenaco sódico, que es lo que más utilizamos para aliviar el dolor, de carga positiva. Entonces vamos a tener dos productos de carga positiva. ¿Qué se va a generar? El efecto capacitante de la repulsión. Vamos a tener este efecto. Al repelerse, el electrodo va a generar una fuerza de empuje del medicamento hacia el tejido. Este tejido por lo general va a estar lesionado e inflamado y va a tener una carga eléctrica negativa. Y va a haber cero carga positiva dentro del tejido. Entonces, al repeler el electrodo sobre el medicamento va a hacer que este medicamento ingrese dentro del tejido y pueda generar un equilibrio iónico dentro de este tejido, contrarrestar las cargas negativas y generar el efecto terapéutico de analgesia o desinflamación del segmento. Entonces, la capacitancia nos permite esto en electroterapia. Esto, cuando utilizo un medicamento, vamos a tener la repulsión. Ahora vamos a imaginar que tenemos un paciente. Vamos a utilizar este dibujito. Y este círculo oscuro que ustedes pueden ver es un tejido que está en proceso de regeneración. Vamos a imaginar que es una úlcera del cúbito. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a utilizar este para hallar el fenómeno de atracción. Va a tener uno carga negativa y el otro carga positiva. Al estimular estos electrodos a este segmento con lesión, ¿qué va a hacer? Va a permitir estimular los rebordes cutáneos y que a través de la fuerza de atracción los electrodos generen un proceso de cicatrización para que los bordes de la lesión se puedan unir. Esta reacción se va a dar gracias a la capacitancia eléctrica o el campo eléctrico que nosotros estamos manejando. Entonces, en ambas situaciones pueden ser muy efectivas para el tejido humano si sabemos cómo aplicarlas. Luego tenemos el efecto anódico. El efecto anódico nos va a generar el uso correcto de las cargas eléctricas, que tiene que ver con esto, con la atracción y con la repulsión. Por lo general, cuando veamos este efecto anódico, vamos a ver que el electrodo que va a generar el cambio eléctrico en el tejido es el electrodo con efecto anódico. Ahora, al aplicar un impulso eléctrico al organismo con un electrodo dentro de la materia orgánica e inmediatamente próximo al otro electrodo, aquí está, próximo al otro electrodo, se crea una carga eléctrica de signo opuesto que dará lugar a una diferencia de potenciales entre la electricidad aplicada y las cargas eléctricas del organismo. Es lo que quiere decir, en un proceso inflamatorio el organismo está cargado negativamente.
Entonces tenemos que reequilibrar eso, ¿no? Si el organismo está cargada eléctricamente negativa, entonces el electrodo que tiene que trabajar es el positivo, para que podamos generar un reequilibrio. Y ahí es donde se forma esa diferencia de potenciales. Por otra parte, vamos a ver el término de conductividad. Y la conductividad es más que nada la facilidad por la cual el tejido puede dejar que ingrese la energía eléctrica en su cuerpo. ¿Eso qué quiere decir? Que va a haber un flujo positivo de los electrones. No va a haber resistencia ni resistividad. Su unidad de medidas es ohmios sobre metro lineal o sobre metro cuadrado. La resistividad es todo lo contrario a la conductancia. La resistividad hace referencia a dificultad o a la dificultad por la cual la materia genera el impedimento de que los electrones circulen sobre esta. Va a ser todo lo contrario a la conductividad. Y también se mide en ohmios, en este caso en mega ohmios por metro lineal o metro cuadrado. En lo que es resistividad se van a considerar los conductores de primer orden, segundo orden y los dieléctricos. Los de primer orden son aquellos que van a tener facilidad para el flujo de electrones, van a tener una conductancia alta. Y estos van a permitir que se genere intensidades altas sin producir quemaduras a nivel cutáneo, ni quemaduras físicas ni quemaduras químicas. Ahora, los conductores de segundo orden son semiconductores y no van a admitir demasiada intensidad eléctrica en el organismo. Por lo tanto, van a generar un bloqueo eléctrico y manifestaciones de cambios físicos o químicos. En este sentido, se pueden generar quemaduras. Y los dieléctricos no conductores, los cuales disfrutan plenamente las propiedades de la resistencia o la dificultad al paso de la energía eléctrica. Ahora, es muy importante considerar que la resistencia se va a dar también por los electrodos. Los electrodos más usados en la electroterapia de baja y media frecuencia, por lo general deben ser electrodos de goma o electrodos de metal. En ambos casos deben tener gran cantidad de humedad. ¿Por qué? Porque van a permitir de esa manera el flujo de la corriente eléctrica. Pueden estar, en el caso de los de metal, cubiertos por fibras vegetales húmedas, o en el caso de los electrodos de carbono, con bastante cantidad de gel como conductor eléctrico. Ahora, la resistencia y el tamaño del electrodo se relaciona de la siguiente manera. Menor tamaño, mayor resistencia. Mayor tamaño, menor resistencia. Pero eso no significa que haya mejor concentración de electrones en el segmento. Ya dosificando la corriente, vamos a ver que estas van a trabajar en ciclos. Ciclos donde haya un aumento de la intensidad, un mantenimiento de la corriente eléctrica y un intervalo de pausa donde la corriente descanse para que el organismo no se acostumbre a ella. Por lo general, un ciclo, como les decía, es todo el tiempo de dosificación de la corriente eléctrica y su intervalo de pausa. El periodo es el tiempo que dura toda una cadencia o ciclo completo, el cual está dado en segundos. En este caso, por ejemplo, es un periodo que tiene 8 pulsos. Los 8 pulsos se van a dar en un segundo. Entre pulso y pulso existen intervalos de pausa que están dando en milisegundos. La frecuencia es el número de pulsos o de cadencias que se va a dar durante un segundo y por lo general se está dando en hercios. Como ustedes pueden observar, entonces en este caso tenemos una frecuencia de 8 hercios porque son 8 pulsos que se van a dar u 8 ciclos que se van a dar en un tiempo determinado en un segundo.
La longitud de onda es la relación que se va a dar por la velocidad de la luz en la que se transmita la energía eléctrica. Por lo general se valora en metros por segundo y su unidad es la velocidad. Entonces, la longitud de onda hace referencia a todo un ciclo completo en el que se forma toda la salida de la energía eléctrica. A eso se denomina longitud de onda. No considera este intervalo de pausa, sino directamente la aparición de la energía hasta su finalización. Ahora, ¿qué corrientes son las más utilizadas en electroterapia? Hemos ido viendo que las corrientes más utilizadas se han considerado bajo tres tipos: baja, media y alta frecuencia. Ahora vamos a ir revisando un poco de esa información. Esas corrientes de media, baja y frecuencia se las ha clasificado sobre los efectos en el organismo, sobre sus formas de aplicación, las frecuencias y las formas de onda. Si consideramos la clasificación según sus efectos en el organismo, habíamos visto en la anterior diapositiva que habían efectos motores sobre el nervio y el músculo, sensitivos sobre los nervios, electroquímicos y térmicos que eran sobre la fisiología celular y que habían otras que generaban un aporte energético también para el metabolismo celular. Ahora, según los modos de aplicación, vamos a tener pulsos aislados, trenes o ráfagas, aplicación mantenida y corrientes moduladas. Pulsos aislados, los cuales van a tener intervalos de pausa. Trenes o ráfagas, que van a ser pulsaciones cortas, con intervalos de pausa largo, y otra vez pulsaciones cortas. Aplicación mantenida es cuando el flujo de la corriente se mantiene durante un largo periodo desde el inicio hasta su finalización. Y corrientes moduladas, las que se interponen unas sobre otras para dar origen a una nueva corriente. Según su frecuencia, es lo que hemos ido manejando durante el anterior semestre y vamos a ver este semestre también. Las tenemos en su clasificación de baja, media, alta frecuencia y de banda de alta frecuencia. Las de baja con dosificaciones de 0 a 1000 Hz. Las de media con dosificaciones de 1000 a 500.000 Hz. Aunque en la parte práctica se utilizan de 2000 a 10.000 Hz. Las altas frecuencias son de 500.000 Hz hasta los límites superiores de los ultravioletas. Y las bandas de alta frecuencia son las que manejan espectros de luz como la radiofrecuencia y la luz pulsada, el láser, etc. Si vemos la clasificación según las formas de onda, vamos a tener corrientes de flujo constante y mantenida la polaridad. O sea, toda mi dosificación va a tener una carga eléctrica, digamos negativa o positiva. Flujo interrumpido y de polaridad mantenida. Va a tener intervalos de pausa mientras sale la corriente, pero durante toda la sesión va a tener una sola carga, positiva o negativa. Las de flujo constante y polaridad invertida, quiere decir que va a tener un flujo constante de la corriente en algún momento con carga positiva y en otro momento con carga negativa. Las de flujo interrumpido y de polaridad invertida también va a tener intervalos de pausa mientras fluye la corriente y en algún momento es de carga positiva y el otro de carga negativa. Las que son moduladas en amplitud, que pueden ser de pulsos anchos o pulsos estrechos. Las moduladas en frecuencia, las que van a salir con un número de pulsos durante un determinado tiempo y ese se va a repetir durante todos los ciclos de trabajo. Y la aplicación simultánea de dos corrientes cuando utilicemos terapias combinadas. Ahora, como ustedes pueden ver, las de flujo constante son las que hemos visto el anterior semestre, que son las corrientes galvánicas. En toda la dosificación, el flujo es continuo y la polaridad se mantiene
positiva en este caso. Asimismo, esta de flujo constante implica aplicar en el organismo una corriente continua con intensidades suaves o bajas y que tengamos bastante cuidado al usar la polaridad para no generar quemaduras eléctricas. Puede tener una aplicación catódica o anódica, ¿no? Catódica en función a la carga positiva o negativa. En cuanto a las formas de onda que vamos a tener en las corrientes de flujo interrumpido y polaridad positiva son las que estamos viendo en pantalla. Vamos a tener formas de onda rectangulares, triangulares, sinusoidales, perdón, en lo que es diente caído, exponenciales, etc. Estas formas de onda se van a dar solamente en aquellas que tengan flujo interrumpido. ¿Qué quiere decir? Estos intervalos de pausa que están viendo en este momento. Podemos aplicar estas corrientes de flujo interrumpido para evitar que haya una concentración de energía que pueda quemar o generar lesiones a nivel de la piel. Y además este tipo de aplicaciones permite que el paciente no se acostumbre tanto a la sensación de la corriente eléctrica y que pueda en algún momento su organismo descansar del flujo alto de la energía aplicada. Ahora, cuando trabajamos flujos interrumpidos y polaridad mantenida, es importante considerar la forma de onda de cada impulso, como les había dicho, cuadrangular, triangular, exponencial, sinusoidal, diente de sierra o el giratorio. También es importante saber cuánto dura cada impulso, si cada impulso dura 1 milisegundo, 10 milisegundos, etc. Y el tiempo de reposo. Y cuánto va a durar todo el periodo. Si esto dura 1 milisegundo, y así se va a repetir todo ello, siempre tengo que considerar que el periodo va a durar 1 segundo. Ahora, en estas corrientes de flujo interrumpido y polaridad mantenida, también es importante ver cómo va a ascender la corriente eléctrica. Si va a ascender de manera progresiva o de manera abrupta, cuánto tiempo va a mantener al máximo la sensación de la corriente eléctrica y el tiempo de caída. Por eso también se considera la forma de la corriente eléctrica, el tiempo de duración del impulso, tiempo de reposo y el periodo de toda la corriente eléctrica. Dentro de las de flujo interrumpido les había dicho hace un momento que tenemos la de pulsos aislados. Como ustedes pueden ver, un pulso, un intervalo de pausa largo y otro pulso. Las de trenes que van a tener una repetición de pulsos consecuentes uno tras el otro y que van a fluir en un determinado momento y que después va a haber un intervalo de pausa. Los de aplicación mantenida, donde los pulsos y los intervalos de pausa son constantes, y los barridos de frecuencia, que es un mix de los tres anteriormente mencionados. Va a haber pulsos aislados, va a haber, como ustedes ven, trenes de impulso, una aplicación mantenida y nuevamente pulsos aislados, trenes de impulsos, etc. Ahora, cuando más bien trabajamos corrientes de flujo constante y polaridad invertida, estamos hablando de corrientes alternas, las cuales van a trabajar con polaridad positiva y negativa. Y que estas van a invertir en algún momento su polaridad. Son alternas porque van a trabajar arriba y abajo, arriba y abajo. Por lo general, no tienen intervalos de pausa, a excepción de las bifásicas, que como ustedes ven, tienen un intervalo de pausa entre cada pulso, entre cada alternancia. Ahora, las de flujo constante y de polaridad invertida, si aplicamos sin interrupciones, por lo general van a tener un efecto más analgésico.
Y cuando aplicamos con intervalos de pausa van a tener más un efecto motor. La frecuencia de este tipo de corrientes va a oscilar desde los 1 Hz, pero jamás va a ser menor a 1, ¿no? No puede ser 0. Y dependiendo de las frecuencias que utilicemos, vamos a ver las respuestas terapéuticas que deseamos lograr. Ahora, las de flujo constante y polaridad invertida, desde el momento que iniciamos la polaridad de la corriente, en algún momento de su desplazamiento de la forma de onda puede cambiar de negativo a positivo o de positivo a negativo, lo cual debe ser totalmente controlado para evitar quemaduras en los segmentos de descarga eléctrica. Eso quiere decir bajo los electrodos, ¿no? Ahora, los de flujo interrumpido y polaridad invertida simplemente nos muestra esos. La interrupción del flujo, generando un intervalo de pausa entre cada ciclo de trabajo. Estas interrupciones o espacios se va a dar como consecuencia a un uso de corrientes en forma de pulsos o trenes de impulso. Las alternancias después de cada tiempo de trabajo van a ser un poquito más o menos largas para evitar que generemos un fenómeno de acomodación. Ahora, tenemos las de flujo interrumpido y inversión de polaridad, diseñadas en los equipos de lo que es estimulación nerviosa transcutánea, como los TENS, todos con fin analgésico. Y tenemos otras en formas de trenes de impulso que va a generar efectos térmicos de alto espectro, como son los magnetos, los ultrasonidos y las radiofrecuencias. Si hablamos de las moduladas en amplitud, estamos viendo las interferencias que se van a ir dando cuando se combina una con otra corriente. La interferencia entre ambas corrientes van a dar como resultado una corriente modulada. Como ustedes pueden ver acá, estamos teniendo la salida de una que se interpone con otra y que moduladas van a dar el resultado de una nueva corriente eléctrica. ¿No? Una nueva corriente eléctrica. Estas moduladas en amplitud pueden tener ondas en el campo positivo y negativo. Ambas pueden aumentar y disminuir en un tiempo determinado o al mismo tiempo. Estas se van a dar por la suma de dos circuitos que se han interferido. Y además de eso, la frecuencia va a ser dada por la diferencia entre los dos circuitos que se están interponiendo para dar la nueva frecuencia modulada. Estas moduladas pueden trabajar en barridos de frecuencia con interrupciones o pueden manejarse moduladas sin interrupciones, como ustedes pueden ver en la pantalla. Cuando se modulan las frecuencias, vamos a tener menos efectos dañinos o adversos sobre el organismo, porque va a haber menos concentración de energía eléctrica que pueda generar quemaduras o laceración por la alternancia de las frecuencias. Ahora, si tenemos la aplicación de dos corrientes simultáneas al mismo tiempo, es el ejemplo de las biodinámicas. Tiene un efecto galvánico, pero utiliza formas de onda sinusoidal para generar una nueva frecuencia de ingreso de energía en el tejido. Estas, por eso, tienen más respuesta vascularizante y van a generar frecuencias que generen vibración entre los tejidos. Bien, hasta aquí es un repasito de lo que eran las generalidades de la corriente eléctrica. ¿Qué van a hacer ahora? Van a hacer, chicos, un mapa mental, pero no con conceptos, sino un mapa mental con ejemplos. Ya han ido viendo las corrientes de baja frecuencia en el anterior semestre.
Entonces, todos estos términos que se han ido trabajando lo van a hacer con ejemplos, como les he ido dando, ¿no ven? Por cuando se da una respuesta de repulsión para lograr un efecto fisiológico, o cómo se da el efecto de repulsión para generar una respuesta fisiológica en el cuerpo, ¿no? Cuando utilicemos electrodos de una carga con un medicamento para que estos repelen y puedan ingresar en el organismo. Lo mismo van a hacer ustedes de cada concepto. Me van a ir explicando así con ejemplos en su mapa mental para ver si han comprendido y han recordado eso que son las generalidades de la corriente eléctrica. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Listen, o sea, vamos a hacer en el mapa mental el, el ejemplo en lugar del concepto y vamos a poner una imagen o ¿a Sí, qué se refiere? exacto. En vez del concepto van a poner el ejemplo para poder ver que han comprendido cada definición o cada término electroterapéutico. Justo como usted lo ha explicado, Nicole. ¿Alguna otra duda? Chicos, ¿alguna otra duda? Ahorita estoy activando las diapositivas en la plataforma para que puedan ver y descargar para hacer sus mapas mentales, pero con ejemplos y dibujitos, ¿no? Yo creo que suficiente es hasta las 11 menos cuarto para que puedan hacer, son las 9:42. Entonces, 10:42 empezamos para que puedan defender. Y ahí voy a volver a tomar la asistencia para aquellas personas que han ingresado tarde. ¿Alguna otra duda? Dice, Sí, ¿hacemos lo que es historia o solo lo que viene siendo la electroterapia y sus efectos motores y lo que fue explicando después? solo desde toda la terminología. Historia ya no haga, solo desde la terminología, todos los conceptos que hemos ido viendo. Ah, ya está bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Chicos, ¿alguna otra pregunta? No, Ya, entonces vayan trabajando. Voy a ir, ya está en la plataforma las diapositivas para que puedan descargar los que no tienen a la mano. Bien, lo voy a finalizar y nos vemos a las 10 menos cuarto, digo a las 11 menos cuarto, 10:45.